Rafael, la situación económica, política del país parecería que está en un stand-by, parece que no pasa nada, pero al mismo tiempo se ven signos, lo que ha mencionado el FMI, con todo lo que significa eso, pero también un petróleo de $58, y ustedes han mencionado, tanto en la convención como en otros espacios, que aquí no pasa nada porque no se ha construido una sola obra de este gobierno, sino que más bien se han inaugurado las que ustedes dejaron. ¿Qué explica esto? ¿Por qué está ocurriendo esto entonces en el Ecuador? Porque están concentrados en destrozarnos, Orlando. Ya quítese esa idea que es el gobierno de la Revolución Ciudadana. No es, eso lo decidió ya la Convención, dejar claramente establecido. No es el gobierno de la Revolución Ciudadana, es el gobierno de la derecha. Está aplicando el programa de la derecha. Lazo ha dicho, esta es mi consulta, la voy a apoyar. Guillermo Lazo, el ex candidato presidencial. ¿A quién le puede quedar la más mínima duda al respecto? Están legitimando las prácticas, las políticas y los poderes de antaño. Ya nos visitó el Fondo Monetario para decirnos qué hacer y qué no hacer. Está cogobernando con lo peor de la partidocracia, con la bancocracia, con lo que nos llevaron a la crisis en el 99. Está criticando las políticas económicas de la Revolución Ciudadana que han demostrado ser más exitosas en expansión y en recesión y legitimando el neoliberalismo. Olvídense que tenemos un gobierno de la Revolución Ciudadana. Y se han dedicado estos 6 primeros meses, el 24 de noviembre, el gobierno ecuatoriano cumplió 6 meses en el poder, no ha cumplido absolutamente nada de lo ofrecido en campaña. Su propuesta central fue vivienda para todos, tiene que hacer cerca de 80.000 viviendas anuales, no ha hecho una, las que ha inaugurado, las hemos iniciadas nosotros, ofreció 250.000 puestos de trabajo, no ha creado uno, ofreció incrementar los bonos, millones de bonos, no ha incrementado uno, mientras tanto se ha dedicado con la derecha más recalcitrante a tratar de aniquilar a Rafael Correa, desprestigiar a mi gobierno y aniquilar este sueño colectivo en la Revolución Ciudadana. Entonces el problema es ese, se han dedicado a la politiquería, no a la gestión. Nosotros planificamos el presupuesto y el crecimiento de la economía con, si la memoria me falla, cerca de $40, creo que es $44 de barril de petróleo. Como tú bien lo dices, está a 58. Nuestro petróleo tiene un castigo de unos 4 o 5 dólares, puede $54, $10 más. Y no vamos ni para atrás ni para adelante, porque están enfocados no en la gestión, peor en la gestión económica, sino en la política y sobre todo, pero lo dicen, nosotros tenemos información de adentro, para aniquilar todo lo que hubiera correísmo, como ellos llaman, ¿no?, este proceso de revolución ciudadana. Entonces lo que anunció el vicepresidente Jorge Glass cuando escribió la carta al presidente Lenín Moreno de que se venía un ajuste, ¿va a ocurrir? ¿Es posible o necesario que ocurra ese ajuste en las perspectivas que está planteándose? Absolutamente innecesario, pero cuando tú no quieres quedar mal con tus panas, cuando quieres entregarle el dinero electrónico a los bancos y no exigirle que bajen tasas de interés y presten más porque están nadando en liquidez, ¿quién tiene que hacer el ajuste? El pueblo ecuatoriano. Entonces, uno de los rumores que corren por ahí es que esperan el resultado de la consulta, y si es contundente a favor de ellos, enseguida puedes aplicar un proceso, un paquetazo, ¿no?, unas medidas de ajuste. Y entonces también la otra pregunta que se han hecho en estas semanas de algunos analistas es el señalamiento de que el equipo económico de Rafael Correa está gobernando a través de Lenín Moreno, porque están algunos de sus exministros ahí y han hecho una campaña para que se lo saque. ¿Cómo explicar entonces que esté pasando esto con el mismo equipo que habría dejado usted? Pregúntenle eso a Lenín Moreno, si hicimos tan malas cosas, ¿cómo continuó con el mismo equipo? Pero el que gobierna es él, el que gobierna es el presidente. Las decisiones trascendentales las toma el presidente. Puede continuar el mismo, son técnicos, usted tiene que liderar. Si sabe de economía, en buena hora, porque entonces puede liderar e involucrarse en el equipo económico, pero así no sepa de economía, no todo el mundo tiene que saber de economía. Las grandes decisiones, las grandes visiones las pone el presidente de la República. Esas grandes visiones brillan por su ausencia. O sea, puede haber mejor equipo económico, usted puede tener mejor Ferrari, pero si no lo sabe conducir, tendrá que ponerle huellas al Ferrari pues, para avanzar. Ahora, entonces entremos a la última parte de esto. Entonces, ¿cuál es el futuro político de Rafael Correa? ¿Cuál va a ser el futuro político, por ejemplo, de dirigentes históricos como Patiño, como... Gracias por su pregunta. Si se respetaran las condiciones de Estado de Derecho y las elecciones fueran mañana, saben que le ganan, ¿no? Por eso están haciendo tanta barbaridad. Pero con esta consulta, si pasa como está, y si vencen, ellos van a convocar el 7 de diciembre, como lo dije ya hace unos días, para que las elecciones sean el 4 de febrero. Están desesperados para hacerlo lo más rápidamente posible. ¿Por qué no esperar una semana que esté el dictamen de la Corte, por ejemplo? Por 2 motivos. Porque sabían que le iban a negar 2 preguntas y para apresurar lo más posible la consulta. Entonces, porque cada día que pasa se desgastan más. Entonces, si pasa la pregunta que ahora en la papeleta está la número 2, la habían puesto como 3, ahora la número 2, la leo, para América Latina, para el mundo. ¿Está usted de acuerdo con enmendar la Constitución de la República del Ecuador
para reestructurar el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, así como dar por terminado el periodo constitucional de sus actuales miembros, y que el Consejo que asuma transitoriamente sus funciones tenga la potestad de evaluar el desempeño de las autoridades cuya asignación le corresponde. Esto no está en la Constitución, esto es reforma de la estructura del Estado, para esto se necesita Asamblea Constituyente. Le está dando a un Consejo la potestad de la Asamblea, de juzgar y evaluar funcionarios. Y lo que no dice es que el Consejo Transitorio, lo mandan al anexo, déjeme acabar, pudiendo, de ser el caso, anticipar la terminación de sus periodos, es decir, destituir fiscal, etcétera, de acuerdo al anexo 3. En el anexo 3 dice cómo se conforma el Consejo Transitorio, solo con delegados del Ejecutivo. ¿Qué significa esta pregunta? Que vamos a tener un Consejo de Participación Ciudadana, que me parece que tiene 9 miembros, solo con delegados del Ejecutivo, no delegados ni de la función judicial, solo el Ejecutivo, una extensión, una sucursal de Carondelet, con competencias que no tienen la Constitución y que pertenecen en su mayoría a la Asamblea, porque incluso va a tener más competencias que la Asamblea, porque también va a poder juzgar a la Corte Constitucional. Dice, y así como dar por terminado el periodo constitucional de sus actuales miembros, que el Consejo que asuma transitoriamente sus funciones tenga la potestad de evaluar el desempeño de las autoridades cuya designación le corresponde. El Consejo de Participación designa hasta los jueces constitucionales. Se podrían, entendamos, ecuatorianos y América Latina, lo que esto significa. Quiere decir que se pueden apropiar de fiscalía, de contralor, de procurador, defensor del pueblo, defensor público, las 6 superintendencias, Consejo Nacional Electoral, Tribunal Contencioso Electoral, Consejo de Legislatura y Corte Constitucional. Todas esas autoridades y cuerpos colegiados son elegidos, escogidos por el Consejo de Participación. Todo para atacar a Rafael Correa. Y para apoderarse del Estado, ¿no? Entonces, esto significa que el presidente Lenín Moreno se apoderará de 3 funciones del Estado. La función electoral, ¿por qué? Porque podrá, con sus delegados, evaluar, someter y cesar a los miembros del Consejo Nacional Electoral y del Tribunal Contencioso Electoral. Se va a apoderar de la función judicial, porque con este Consejo, exclusivamente con sus delegados, podrá evaluar, destituir a los miembros del Consejo de Judicatura, al propio fiscal general de la Nación, y se va a apoderar de la función de control social y participación ciudadana, porque primero tiene un consejo transitorio solo con sus delegados, el Consejo de Participación Ciudadana, parte de esta última función, y podrá cambiar defensor público, procurador, contralor, los 6 superintendentes. Se acabó el Estado de Derecho. A mí me acusaban de hiperpresidencialismo porque tenía un liderazgo fuerte. Aquí tenemos absolutismo, ya no existe presidencialismo, existe absolutismo. Entonces Rafael ¿Qué Correa pasa si, desaparece de la escena por política? supuesto, pues, con esto ponen un fiscal enemigo, ponen un contralor enemigo, o sea, para acusarme, por ejemplo, de peculado, tiene que venir un informe de contralor diciendo hay peculado. Y el fiscal, que es mi juez natural, inicia un juicio. Con esto nos van a perseguir todo el tiempo, ¿no? Yo probablemente no podré regresar a mi patria, me van a poner todos los juicios imaginables, y obviamente los altos cuadros de mi gobierno y que no se sometieron a Lenín Moreno también van a ser perseguidos. Yo estoy muy preocupado por ello. Ahora, de todas maneras, ¿cuál es el mensaje a la gente que estuvo, por ejemplo, en Esmeraldas? Superaron las 10.000 personas y toda la gente que se ha reunido en las plazas, en las calles de Quito, en los recorridos de esta última semana. ¿Cuál es el mensaje para ellos? Porque están invocando que regrese para poder resistir esto también. O sea, esto es absolutamente inconstitucional. Ya estamos yendo a instancias internacionales, ojalá se pueda hacer algo. Esto no va a durar, están embriagados de poder, ebrios de poder, ¿no? Y creen que eso les va a durar para siempre. Podrán vencer en el corto plazo, no convencerán jamás, vencerán si es que ganan, pero jamás convencerán. Y en pocos años esto se revertirá contra ellos. Entonces, contra ahí todos los que, ojalá, pero contra todos los que participaron en esta trafacía, el propio gobierno nacional, el propio Consejo Nacional Electoral, si da paso a esta sinvergüencería. Los jueces constitucionales, cuando ningunean, como decimos en Ecuador, cuando no toman en cuenta la Corte Constitucional y dice unilateralmente el presidente de la República que se acabó el plazo, el primero que debió reaccionar para hacer respetar la Corte es el presidente de la Corte, Alfredo Ruiz. Este tipo está complotado, está de acuerdo con Carondelet porque sabía, ¿no?, que no le iba a pasar el examen constitucional a las preguntas. Pactó con Carondelet para decir yo no reúno a la Corte y siga nomás con el decreto, en vez de defender a la Corte. En otras palabras, la Corte Constitucional se allana al Ejecutivo. Ya mañana, ya había convocado el presidente, martes 5 de diciembre, escúcheme pueblo ecuatoriano y latinoamericano, mundo, ya había convocado martes 5 de diciembre para analizar el informe de la juez ponente, que ya está, ¿no?, Tatiana Ordeñana. Y luego de que el presidente manda los decretos, en lugar de decir estamos dentro del plazo, nos reunimos el martes, no, suspende la convocatoria, ya para dar un escenario de hechos consumados. Una vergüenza, él que es el responsable, y con la Corte, de garantizar el Estado de Derecho, de hacer respetar, de oficio incluso,
La Constitución de oficio debió declarar inconstitucional los decretos. No solo eso debería tener acciones penales el presidente de la República por arrogarse funciones que no tiene. Ya no existe Estado de Derecho, ya no existen instancias. Entonces, pase esta pregunta, le insisto, nos van a perseguir hasta a todos los que nos pusimos a este gobierno con toda una maquinaria estatal. ¿Y entonces el futuro de Rafael Correa cuál es? No sé, pues, bueno, o sea, aquí estamos... ¿Qué va a hacer entonces después de que se Pero lo que retire el país decía, en pocos años esto no puede sostenerse. A mí me recuerda el país del 97, cuando votaron a Bucarán, nombraron a Fabián Alarcón presidente interino, lo cual no existía, y llamaron a una consulta popular para que el pueblo apruebe las barbaridades que habían hecho, porque Bucarán es la peor escoria de la política ecuatoriana, pero lo que lo hicieron fue un golpe de Estado, pero no lo pueden votar por simple mayoría y acusando de loco porque le dicen el loco, ¿no? Y eso es lo que hicieron. Entonces, y aprobó el pueblo ecuatoriano. Pregunta 1, que lo haya votado la Asamblea por simple mayoría, el Congreso en ese entonces. Pregunta 2, que se haya nombrado como presidente interino a Fabián Alarcón, lo cual no existía en la Constitución. Con eso quisieron disfrazar de democrático y constitucional un golpe de Estado de una verdadera inconstitucionalidad. Ganaron en el corto plazo. Y desataron un periodo de inestabilidad donde ya nadie respetó las instituciones. En 10 años tuvimos 7 presidentes. 3 gobiernos que se eligieron en esos 10 años, del 97 al 2007. Ninguno acabó su periodo. Por la falta de continuidad, cada 18 meses tenemos un nuevo presidente en promedio, nos llegó la crisis más grave de la historia contemporánea del país, la crisis del 99, y produjo que una quinta parte de la población saliera de su propia patria en esa tragedia llamada migración. A la gente no le importa el país. Esto quiere en el corto plazo apoderarse de todo, pero esto quiebra el país en el mediano plazo y, de tener suerte, se revertirán sobre ellos las responsabilidades. Por ejemplo, con el argumento de que se acabó el plazo para que la Corte se pronuncie sobre el control constitucional en las preguntas de la consulta, si se acoge ese argumento de que el reglamento no es válido, ¿no? Que es el argumento que ha esgrimido Carondelet, quedarían nulas cerca de 2000 sentencias, dictámenes de la Corte de los últimos 2 años, porque ese reglamento está en vigencia del 2015. Incluido el acuerdo con Europa. El acuerdo comercial con Europa, la adhesión a la COP 21 de París, la última consulta popular sobre paraíso fiscal, todo sería nulo y vendrían muchas veces demandas multimillonarias contra el Estado ecuatoriano, pero también contra los jueces constitucionales. Ahora, ellos creen que van a caer en impunidad, están embriagados de poder, no van a caer en impunidad. Rafael, para cerrar entonces, en este contexto... Pero en el corto plazo, y si esto les dura, te insisto, o sea, yo estoy residiendo fuera del país, pero me van a bombardear con demandas, me van a perseguir hasta el fin del mundo, y me preocupa sobre todo los compañeros que están residiendo dentro del país. Ahora, para cerrar entonces, en este contexto, lo que señala usted es lo que advirtió, hay una restauración conservadora, están pasando cosas en Ecuador, pasado en las elecciones de Chile, lo que está pasando en Honduras es grave, entonces, ¿qué es lo que pasa con el progresismo latinoamericano? Bueno, una cosa es que tú pierdas unas elecciones como pasó en Argentina, otra cosa es que te roben las elecciones. O sea, aquí estamos enfrentando poderes de facto, estamos enfrentando una prensa que ya es desconcertante, ya no guarda ni las formas. Tú has visto cómo han tratado de invisibilizar mis visitas, cómo han tratado de distorsionar. O sea, no ha salido nada en la prensa tradicional. O cuando ha salido, han querido decir que fueron pocas personas a verlo, lo cual es mentira, ¿no? Entonces ya no guardan ni las formas, es descarado el apoyo que le dan a este gobierno. ¿Te acuerdas de la consulta que hice en el 2011? Para reemplazar un consejo de judicatura que inconstitucionalmente estaba prorrogado 2 años, que era una función independiente, yo no podía meterme en eso, pero 2 años inconstitucionalmente prorrogados, porque se aprobó una nueva constitución en el 2008, que le dio 180 días para conformarse de acuerdo a los nuevos principios constitucionales. Nunca lo hicieron. Entonces llamé a consulta, dijeron que se acabó el Estado de Derecho, que era un dictador, que me iba a apropiar de la justicia. Ahora, que sí se están apropiando de 3 funciones del Estado, ¿no? Con este golpe de Estado, no solo que no dicen nada, dicen sí, hay que votar sí en todo. O sea, tú ves una prensa con una doble moral impresionante. Entonces, no es que nos ganan en las urnas, nos ganan con todas estas maquinarias y es muy difícil pues luchar contra eso. Porque, por ejemplo, los medios de comunicación normalmente son propiedad de las élites de la derecha, no de la izquierda. Entonces, ¿cómo luchas contra estos mecanismos? Tenemos que replantearnos nuevas estrategias. Pero no nos están ganando en las urnas, nos están ganando con las trampas, con los poderes fácticos, con la intervención extranjera, con las manipulaciones, con las traiciones. Muchísimas gracias, Rafael. Gracias a ti. Gracias a usted por estar acá. Un inmenso abrazo a toda América Latina. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes también por estar con nosotros aquí en Clave Política. Esta emisión, como ustedes saben, ha sido grabada este día lunes.